Dios les bendiga, mis queridos. Qué bueno es estar en la presencia de Dios, compartiendo este tiempo tan especial. Vamos a hablar hoy de guerra espiritual. En esta serie vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el enemigo perpetuo que tiene la humanidad, mayormente aquellos que creemos, que es Satanás. Vamos a hablar del diablo hoy. Ya que vamos a hablar de la vida ajena, que hablemos del diablo. Muchas personas con la idea de que quieren aprender de Satanás y de las tinieblas, se involucran muchas veces en libros de esoterismo. Se trata de escuchar muchos testimonios de quienes han estado en las brujerías, en las hechicerías, en el satanismo. Y el pueblo de Dios muchas veces lee esas cosas y las recibe con una autoridad como si fuese la Biblia que le hablara, ¿no? Y sin ponerme en un juicio de valor si esas cosas tienen asidero, si tienen realmente una valía o una plusvalía, porque la persona pasó por eso y conoce y ha tenido experiencias, sin hacer juicio de valor. Yo quiero decirles que si queremos conocer de Satanás tenemos que estudiar la Biblia y estudiar lo que Dios dice y hablar lo que Dios habla y conocer lo que Dios nos revela a través de la palabra de Él. En una iglesia del Apocalipsis, mencionada dentro de las 7 iglesias del Apocalipsis, habían unos que querían conocer lo que ellos llamaban las profundidades de Satanás. Y andaban haciendo cosas raras, ¿no? Como pasan muchos cristianos que entran en una especie de misticismo y de curiosidad carnal por saber acerca de las guerras espirituales y los combates cósmicos y de los nombres de los demonios y de los nombres de los gobernadores de las tinieblas y el apellido y bueno. Pero yo quiero decirles algo. Por regla general, si hay algo que podemos estar tranquilos y confiados en recibir sin ninguna clase de restricciones ni contraindicaciones, es la palabra de Dios. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios. Todo lo que aquí está escrito acerca de Satanás, el diablo, tiene razón. Es digno de ser creído. Dios no tiene problema en que tú conozcas a tu adversario porque estás en una guerra contra él, pero conócelo según Dios. No porque le pongas el micrófono a un demonio que a veces se manifiestan y hablan a través de las personas y les toman una especie de declaración como si fuera la policía o una fiscalía. ¿Y cómo te llama? ¿Y dónde viene? ¿Y quién es tu primo? ¿Y qué estás haciendo aquí? Todos conversan con el demonio. Y esto se pone en papeles públicos, ¿no? Obviando que hay una criatura, imagen y semejanza de Dios que está sufriendo por eso. Y dándole demasiado valor a los que dicen los demonios. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a la palabra de Dios, ¿qué les parece? Porque ahí se nos va a decir, se nos va a enseñar quién es nuestro adversario, cómo es su naturaleza, cuáles son sus artilugios, sus estratagemas, sus armas y las obras de él. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice así en la Nueva Traducción Viviente: estén alertas. La Reina Valera dice, velad, está despierto, atento, como
como quien está oficiando de seguridad en la noche. Esté despierto, está atento. ¿Y por qué tenemos que estar atentos y despiertos y perspicaces en detectar a través de las circunstancias que estamos pasando dónde está la obra demoníaca? Porque nuestro gran enemigo, el diablo, anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién devorar, a quién comerle la cabeza. Satanás, como los leones, es sigiloso y mira con mucha concentración la presa, cuáles son sus movimientos y sobre todo si estamos distraídos. Uno tiene que andar con el radar continuamente prendido, escuchando y discerniendo quién te está hablando, cómo te está hablando, qué espíritu te está hablando, para poder repeler todo aquello que no proviene de Dios. Tenemos autoridad para que todo aquello que no proviene de Dios y que se levanta en contra del conocimiento de Dios, tenemos toda autoridad para rechazar esos pensamientos, esas ideas y para reprender el poder espiritual que inspira eso. Este, como tantos otros pasajes de las Escrituras, 1 Pedro 5:8, nos muestra una realidad que la mayoría de los creyentes conoce quizás con el intelecto, pero lo ignora en la práctica. Y uno a veces escucha ciertas contiendas y cosas y veo cómo el creyente se distrae y empieza a pelear a nivel de la carne y empieza a responder y a pelearse con el diablo. Hermanos, la guerra espiritual existe. Aunque tú la ignores, ella está presente a diario en la vida cotidiana, aunque no lo reconozcamos. Es una realidad con que lidiamos cotidianamente. Usted me dice, pero el diablo anda suelto, está en todos lados. Sí, pero no creas que a veces está donde piensas que está. Y a veces está donde ni piensas que está. Por tanto, necesitamos el discernimiento que da el Espíritu Santo para poder detectar y no entrar en discusiones con demonios. Jesús no discutió con demonios, expulsó los demonios. Este pasaje de 1 de Pedro nos confirma que hay un adversario, vuestro adversario el diablo, que es un enemigo, que existe, que es Satanás, que te odia, que tiene el plan de devorarte, de destruirte. Y si le fuere posible, llevarte al mismo infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. Su tarea principal es incitarte al error, para que vayas contra los mandatos establecidos por el Señor, poniendo en duda su palabra, argumentando contra ella, justificándote que hagas lo malo porque tienes muy buenas justificaciones para hacer lo que Dios te dijo que no hicieras, y llevándote a tomar decisiones que te alejan del Señor, que es la fuente de nuestra vida y de nuestra paz. Génesis capítulo 3, verso 1 al 5, dice que la serpiente, figura de Satanás acá, era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Vieron que el Señor dijo, de todo árbol puedes comer, salvo de este? Pero el diablo viene con otra historia. Dios no dijo, de veras no pueden comer de ningún árbol.
No, de todo árbol podrían comer y de su fruto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Claro que podemos comer, dijo la mujer, del fruto de todos los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. ¿Qué respondió Satanás? No morirán. No va a pasar nada. Respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se le abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Con qué Dios te ha dicho que es tu sanador? No, no es tu sanador. Que es tu libertador, que es la fuente de tu paz y de tu vida. No, no, no es eso. O sea que Jesús murió, sí murió, pero no resucitó. No dice que sí, que resucitó el tercer día. No, no resucitó el tercer día. No está vivo hoy. ¿Con qué Dios te ha dicho que clama a mí y yo te responderé? No te va a responder. Y cuando a veces Dios no responde porque aún no es el tiempo y tu fe está siendo probada, dice, ¿viste? No va a responder. Porque su tarea es diariamente poner en duda la palabra de Dios, contradecir la palabra de Dios. Cualquier cosa. Hijos, honrad a vuestros padres. ¿Con qué Dios ha dicho que tienes que honrar? No, ¿cómo va a honrar a ese padre? No, y a esa madre tampoco. Que te dejó caer cuando era chico y te abollaste la cabeza. No. ¿Y tu padre que se pasaba trabajando? No. No, pero era para darme de comer. Ah, esa que mentira que era para darte de comer. Han habido padres malos, pero los tuyos, eso sí que es bravo igualarlos, ¿eh? Porque Él siempre te pone excusas para poner en duda la palabra de Dios, para que te olvides de ella y llegue el momento y despotriques y te rebeles y no hagas lo que Él te manda. Porque detrás de cada acto de obediencia a nuestro Dios y Padre hay una bendición que nos espera. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida en la tierra. Y tú también le estarás mandando un mensaje a esos hijos cuando tú mismo honraste a tus padres. ¿Y qué le digo de aquella otra que dice, la mujer debe respetar a su marido? ¿Qué? ¿Este viejo gordo y pelado? No. ¿Ese pedazo de carne que anda ahí con pata? No. Aquí la que mando soy yo. No. Siempre está diariamente tratando de empujarte a que tú transgredas aquellas cosas que tú ya sabes. Porque Eva sabía que Dios le había dicho, de todo árbol puedes comer, de ese no. No es que ella estaba en ignorancia. Así pasa con los creyentes. Tienen la palabra en la cabeza, pero cuando les habla el diablo parece que nunca hubiesen leído la Biblia. Parece que hubieran leído Platero y yo. El Quijote de la Mancha. Esa es la tarea que tu adversario, el diablo, mi enemigo, tu enemigo, trata de hacer diariamente. Ahora, algunos dicen, pero si Dios es tan bueno, ¿cómo pudo crear al diablo? No, Él no creó ni al diablo ni a Satanás. Él creó a Lucifer, un ser con autonomía moral, con libre albedrío. No creó un esclavo, creó un ser libre.
Es más, no sabemos, si podemos medirlo en millones de años, cuánto tiempo él anduvo haciendo las cosas bien, como muchos empleados, como muchos esposos que empiezan haciendo las cosas bien, pero las terminan haciendo mal. Como Saúl, que empezó bien, pero terminó mal. No te lleves por lo que era antes Saúl, porque ya no es aquel. No te lleves por lo que era Salomón, porque no terminó bien. Su corazón se desvió. Él fue creado como Lucifer, portador de luz. Perfecto eran todos sus caminos hasta que en él fue hallada la maldad. Él decidió voluntariamente oponerse al Dios Altísimo, creador de todas las cosas, digno de toda gloria, honra y alabanza. Pero además arrastró a la tercera parte de las estrellas, esto es, a los ángeles, que en forma figurada son otros ángeles, que estaban en perfección, potencias espirituales en forma superlativa, en un grado de voluntad absoluto y perfección, pero ellos fueron seducidos de tal manera, miren el poder engañador que tenía este ángel, Lucifer, que llegó al punto de convencer a ángeles que se rebelaran contra Dios. Ellos no tenían los problemas que tenemos nosotros, porque ellos miraban a Dios cara a cara. Toda la creación del reino y del imperio de nuestro Dios estaba supeditada bajo la autoridad de esos ángeles. A estos ángeles Satanás engañó y decidieron creerle su discurso y marcharse tras él. En Ezequiel capítulo 28, verso 15, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La Nueva Traducción Viviente dice: eras intachable en todo lo que hacías. Desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. También la Escritura nos muestra que este ser angelical está en una batalla cósmica continua con las 2/3 partes que no se rebelaron contra Dios. Por eso el principio que enseña Eliseo es: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay más de nuestra parte que los que están con ellos. La Escritura nos muestra, a través de Apocalipsis, una señal que vio Juan. No eran hechos reales, fue una señal. Dice Apocalipsis 12, 3 y 4. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Él vio algo en el cielo. Vio un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó ¿a dónde? A la tierra. Miren ustedes lo que vio Juan. Cuando la mujer que estaba a punto de dar a luz, porque también vio una mujer con 2 estrellas sobre su cabeza, que estaba representando allí a lo que es la nación de Israel. Dice: cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. ¿Quién es esta mujer? Bueno, es la nación de Israel. ¿Y quién es el bebé? Pues Jesús, el Mesías, que vendría a nacer
precisamente del pueblo de Israel. Fue por ello que hubo un gobernante llamado Herodes que salió a la casa del Mesías. Este Satanás incitó a un gobernante para que cometiera lo que conocemos, ese genocidio de niños, de bebés cuando Jesús nació, aunque fue advertido por el Señor a sus padres para que fuese llevado a Egipto. Ahora mire lo que dice un poquito más adelante, versículos 7 al 10. Dice, después que vio esto, una mujer que estaba a punto de dar a luz, que estaban las 12 estrellas, la luna, todo lo que veía ahí, dice que después ve otro gran suceso, Juan. Dice que hubo una gran batalla. Mire con el concepto que usa Juan acá. Hubo una gran batalla. Y esa batalla fue en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel es un arcángel, es la contraposición a lo que es Satanás en las tinieblas, es Miguel, como jefe de los ángeles del Dios viviente. Miguel significa ¿quién como Dios? Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban en esa batalla, luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. ¿Qué significa esto? Que hay una guerra, que hay una batalla. Hay una batalla entre ángeles. Hay una batalla hacia la humanidad, hacia el pueblo de Israel, hacia los santos, hacia los gentiles que forman parte de la iglesia de Cristo. Hay una batalla continua contra nosotros. Si tú la ignores, esa batalla no se suspende. Tampoco hay sindicatos que hagan paro de brazos caídos. Los demonios no tienen derecho al sindicato, tampoco a ocupar la fábrica. Ahí están en guerra continua. Lo ignoremos o no, esa guerra está en el mundo espiritual. Esa guerra está sobre los hijos de Dios y sobre el pueblo de Israel. Ahora, dice la Escritura algo que es muy alentador. Pero no prevalecieron. ¿Quién no prevaleció? El dragón y sus ángeles. No prevalecieron, no prevalecen ni prevalecerán. Y los demonios saben de lo que yo estoy hablando ahora. No prevalecieron y no prevalecerán. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Cuál? Aquella del Edén, la antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí ustedes descubren una de las principales armas que tiene Satanás, que es el engaño. Es decir, que tú hagas contento y feliz y convencido sinceramente todo lo que está mal y tú vas diciendo que está bien, porque le escuchaste el verso al diablo. Aún hasta los demonios que hoy están para siempre bajo condenación con Satanás, aún esos espíritus inmundos que en otro tiempo eran espíritus de perfección, de gloria, tenían un lugar de honra y de majestad delante de Dios. Aún ellos fueron engañados. Le compraron el verso a Satanás. Ángeles, que si nosotros los conociéramos en aquel momento, antes de la caída, la verdad se verían mucho mejor que nosotros. Nosotros estamos muy venidos a menos comparado con aquellos ángeles. Y los engañó. No debemos subestimar al enemigo que tenemos. No debemos menospreciar.
no debemos dejar de medir el peligroso enemigo que tenemos. ¿Y cuál es el engaño principal de Satanás? Lo que pasó en Edén. No, las cosas no son así como Dios dice. Reacciona de acuerdo a tu corazón, reacciona de acuerdo a lo que sientes, reacciona de acuerdo a lo que te venga en gana, reacciona de acuerdo a lo que quieres y no quieres, pero no reacciones conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Ese enemigo engaña al mundo entero. Engañó a Hitler y a través de Hitler a miles y miles de alemanes que fueron llevados a la muerte y a la guerra y a la muerte. Engañó a miles y miles y miles, como sigue engañando hoy. Sean gobernantes, sean religiones, preferentemente le gusta mucho eso al enemigo. Engañar a la gente con la religiosidad, creyendo que eso es espiritualidad. Él engaña al mundo entero, dice, y fue arrojado a la tierra. Qué mala suerte, ¿no? Lo podía haber tirado para Marte, lo podía haber tirado para Saturno, pero justo vino a caer en la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Note bien, sus ángeles fueron arrojados con él. Y luego que del cielo fue expulsado, dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora que fue echado, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Lo mismo pasa aquí en la tierra. Cuando Él es echado de una ciudad, cuando Él y sus ángeles son expulsados de la acción en un territorio, viene la autoridad y el reino del Señor Jesucristo. Y hay alabanzas. Y Dios reina, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Estas batallas y luchas no solo se dan a nivel cósmico entre ángeles, sino también con los servidores del escuadrón del Dios viviente. Pablo dice a los Efesios, capítulo 6, verso 2, lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Pablo dice que nosotros los creyentes tenemos una lucha que antes que humana es ante poderes espirituales que engañan a los humanos. Anteriormente dijimos, engañan al mundo, a los humanos, en todos los continentes. Engañan al mundo entero. Y logra a través de pensamientos, falsas doctrinas, religiones, hechicerías, brujerías, incitando a la rebelión de los hombres contra Dios y su autoridad. A través de eso, Él logra ponerle el querer y el hacer a los seres humanos para que trabajen para Él. Pero Pablo dice, miren, aunque Él se manifiesta a través de los humanos, que son hijos de Belial, hijos del diablo, la lucha es contra lo que está detrás de ese ser humano. Hay poderes diabólicos, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, espíritus que operan
desde las regiones celestes influyendo sobre la mente y el corazón de las personas, haciendo correr enseñanzas erróneas, hablándoles a la mente y en otras oportunidades poseyendo seres humanos como mediums, como aquellos que invocan pais y mais y hablan a través de la umbanda, de la quimbanda, del candomblé, del espiritismo, del kardecismo, de la magia, del juego de la copa. Se manifiestan y enseñan a la pobre gente que cae bajo su engaño y que quedan presas y esclavos temerosos de él. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, dice que los siervos de Dios tenemos que ser pacientes para con todos, para que en esa paciencia y mansedumbre otorgarle a los que se le oponen que se arrepientan, que conozcan la verdad y que escapen del lazo del diablo que los tiene cautivos a la voluntad de él. Por eso tenemos que ser pacientes con las personas, mansos con las personas. Muchas veces están en nuestro derredor, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias. Mansos, pacientes. ¿Por qué? Porque son títeres del diablo. Abren la boca y repiten como papagayos todas las mentiras que él les dice. Y la persona repite todo eso totalmente convencida en sus sentimientos y emociones y pensamientos de que está diciendo lo que tiene que decir y que así soy yo. Mentira, no eres nada así tú. Estás endemoniado. Hay veces que la posesión le hace cambiar hasta la voz de las personas. Otras veces no, como Pedro, que le hablaba de parte del diablo a Jesús y el Señor le dijo, vete delante de mí, Satanás. Y Pedro le podría haber dicho, no, yo soy Pedro. Sí, tú sos el que le haces la changa a Satanás. Yo sé que eres Pedro, tú eres el parlante, pero el que tiene el micrófono es el otro. La experiencia del ángel que viene en respuesta a la oración del profeta Daniel nos arroja más entendimiento y luz sobre estos asuntos. Aquel ángel dijo, aquel ser espiritual de luz se acercó a Daniel mientras oraba y ayunaba y le dijo, Daniel, no tengas miedo. Esto está en Daniel capítulo, el profeta Daniel, capítulo 10, verso 12 en adelante. No tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Hay veces que las oraciones son oídas en el cielo, pero la respuesta demora. Y el ángel le dijo, no te preocupes, porque aunque hace tiempo que estás orando y parece que no pasa nada, desde el primer día fuiste oído. Desde el primer día en que decidiste humillarte y buscar a Dios. Para el hombre natural esto de humillarse y buscar a Dios es locura. Es un celo religioso. Es que está tomado, está alienado. Yo no digo que no haya religiosos que no hagan eso, pero también los Danieles de hoy día también se humillan y buscan persistentemente a Dios, como lo está buscando esta congregación. Y yo quiero decirle que desde el primer día Dios nos ha escuchado. Quiero decirle que la respuesta viene en camino. Dice este ángel, durante 21 días el espíritu príncipe, o sea, el espíritu principal o el principado del reino de Persia, lo que equivale hoy a Irán, me impidió el paso. Se ve que era trancarrúa este. Me impidió el paso, me estorbó. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles,
y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Ustedes ven que aún cuando se ora y se busca a Dios de corazón, hay una prueba en nuestra fe, porque las cosas demoran y parece que Dios no hubiese oído. ¿Por qué el ángel le dijo, mira, tranquilo Daniel, llegué, tus oraciones fueron oídas? Vengo en respuesta a tu oración, desde el primer día te escuchamos. ¿Qué? Dice Daniel. Yo me parecía que oraba y oraba y que nadie me escuchaba. No, Daniel. Desde el primer día que te dispusiste a tu Dios, a humillarte, a entender, a buscar el rostro del Señor, fuiste ese oído. Y en respuesta a tus oraciones vengo yo. Como viene también el ángel a traerte respuestas a las peticiones que has hecho conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si la lucha no es contra seres humanos, ¿cómo es que se introduce Satanás en este mundo actual? ¿Cómo es que el mal se ve en forma tan rampante en las calles, en las ciudades, en las familias? ¿Cómo es que ocurre eso? Ya dije previamente que las personas que viven engañadas sirven a Satanás inconscientemente. Sirven al enemigo. Por eso las personas cuando se arrepienten verdaderamente, lo primero que se dan cuenta, y no le dan los ojos para llorar, es las barbaridades que hizo de parte del diablo. ¿Cómo sirvió al enemigo? A veces se dan cuenta tarde y hay veces que nunca se dan cuenta hasta que las fauces del infierno se abren y los demonios se los llevan al centro de la tierra. Ahí se dan cuenta. Qué triste eso, ¿no? Pero hay gente que Dios le ha dado conversiones genuinas, como a Saulo y como a tantos, durante tantas generaciones. Y se dan cuenta qué tipo de gente han sido. Las barbaridades que han hecho y que han dicho. Cuando una persona se arrepiente genuinamente, lo primero que ve es su miseria. ¿Cómo pude ser así? ¿Cómo pude hacer de esta manera? ¿Cómo perdí el tiempo? Si tú no miras hacia atrás y no ves que eso pasó en tu vida, revísate porque no te has arrepentido. ¿Cómo quisiera tener hoy o haber tenido antes el entendimiento de las cosas espirituales que tengo hoy? Para no errar, para no pecar contra Dios, para no dañar a la gente y para no arruinarme la vida. Pero ya no podemos comenzar de nuevo. Lo que sí podemos es arrepentirnos y volvernos a Dios para que nos use de aquí en más como siervos de Él, como siervas de Él. Así pues, el enemigo pone un velo sobre el entendimiento de los seres humanos y los engaña de tal manera que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno lo acusan de malo. Juan capítulo 8, verso 44. Miren lo que nos enseña aquí Jesús. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a los fariseos, a los religiosos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, no sois hijos de Abraham, no son hijos de Dios, son hijos del diablo, hijos de Belial. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, o cuando es un creyente carnal que vive en su vieja naturaleza, los deseos del diablo quiere hacer.
Por eso es que hay tanto mal en el mundo. No porque Dios quiera, no porque la gente sirve en su mayoría a Dios, sino precisamente porque sirven al enemigo. Y aquí el Señor dice, Él ha sido homicida, el diablo, desde el principio. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí el Señor nos enseña dos características de la naturaleza de Satanás. Él es homicida, Él induce para que la vida sea cortada, para que tú no tengas comunión con Dios, quien es la verdad y la vida, para que tú no tengas vida en abundancia, para que Él te pueda usar como un esclavo de Él y estés en sus garras. Luego que eso ocurre, y te enseña un montón de tonterías que las personas terminan creyendo y actuando en base a ello, Él te empieza a usar. A ti te parece que son tus deseos. Tengo deseo de matarlo. No, tú no tienes deseo de matarlo. Tu padre, el diablo, te puso eso. Tengo deseo de matarla. No es tu deseo, es un deseo que te sembró el mismo homicida, que es el diablo. El problema no es el deseo, el problema es quién te lo sembró. Jesús le dijo, ustedes los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y este es uno de los deseos del diablo. Otro de los deseos es mentir. Otro de los deseos es ser un prepotente. Otro de los deseos es la rebelión. Otro de los deseos es la inmundicia. Otro de los deseos es el adulterio. Otro de los deseos es la fornicación. Otro de los deseos es el enojo. Yo soy hijo de Dios, a mí no me va a pasar nada. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Mire lo que Juan le dice a los creyentes. Primera de Juan 2:9, 2:11, 3:11 y 4:10. Voy a leer estos 4 pasajes, enganchaditos, uno detrás del otro. Presten mucha atención. Esto le escribe Juan a los creyentes. Dice, pero el que odia, dice, si alguien afirma vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esto es, lo rechaza, lo odia, lo desecha, lo agrede, esa persona aún vive en la oscuridad. El que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir. La Reina Valera dice, no sabe a dónde va. Pues la oscuridad lo ha cegado. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. ¿Quién era el homicida del principio? O sea que aún los creyentes, cuando no cuidan el corazón, cuando el Señor dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? El corazón, porque Él va a tratar de sembrar enojo, odio, rechazo. Dice, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Primera de Juan 13:2. Aquí estamos viendo cómo Satanás, a través de esos sentimientos de enojo, de ira, de falta de perdón, de bronca, eso lo sabes cuando hablas de los demás. Mire cómo opera Satanás en el corazón humano para entrar y hacer sus obras en este mundo. Juan capítulo 13, verso 2. Estaban en la Pascua
Y cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase a Jesús. ¿Quién había puesto en el corazón entregarlo, serle desleal? El mismo diablo. ¿Y ustedes creen que no pasa lo mismo hoy? Demasiado seguido. Pregúntate quién puso esas cosas en tu corazón. ¿Quién las puso en tu mente? Filipenses capítulo 2, verso 13, dice que en los verdaderos hijos de Dios, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia dice que están los hijos del malo y los hijos del reino. La Biblia dice que aún los hijos del malo están dispersos por todo el mundo y aún en las congregaciones. Están entre el trigo, está la cizaña. De hecho, al estar el trigo, probablemente siempre el enemigo quiera sembrar cizaña. A veces las iglesias grandes y llenas no significan que haya mucho trigo. No quiere decir que ser pequeño sea espiritual, pero cada uno tiene que cuidar su corazón y cada congregación tiene que tener temor de Dios y ver, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto que yo escucho de mi boca, a ver, me voy a grabar. Y esto que hablo de mi suegra, de mi hermano, de un compañero de trabajo, del pastor, ¿y esto de dónde viene? Porque hay veces que uno confronta con la palabra o confronta con un consejo ciertas cosas que hay en el corazón que están mal y el otro se enoja y dice, no, mi ídolo no me lo toques, no me lo rasguñes, no me lo pellizques, no. No me hables mal de mi ídolo porque mi ídolo es mi ídolo. Y yo soy idólatra de corazón. Y se encienden en enojo contra los siervos de Dios, que tienen la responsabilidad de ser atalaya, de decirle, mira, algo anda mal ahí adentro. Veníamos todo lo más bien hasta que un día lo confrontaste con alguna maldad. Y se te ofendió. Porque no me lo tenía que haber dicho de esa manera. Me lo tenía que haber dicho en inglés, en francés, en l'italie, en francés, en portuñol, en spanglish, en griego. Pero no me lo tendría que haber dicho así. No. ¿Qué ha puesto Satanás últimamente? Cuídate del corazón. Nadie piense mal en su corazón contra prójimo alguno, ni aun de tus enemigos. Cuando te veas muy asediado y tentado a enojarte, dobla tus rodillas y ponte a bendecir ese enemigo. Y todo lo que te gustaría recibir a ti, pídelo para él. La familia que te gustaría a ti, pídelo para él. Y si es ella, pídelo para ella. Y lo que a ti te gustaría que Dios te diera, pídeselo para él. ¿Por qué? Porque haciendo esto estás cumpliendo lo que hace el Señor. Bendecir aún a los que te maldicen. Vamos a ponernos de pie. Estamos haciendo una introducción a lo que será un tema que va a abarcar una serie que va a abarcar muchos temas. Todos nosotros, hermanos, tenemos la gran responsabilidad de servir al Dios vivo y que sea Él el que ponga el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Guárdanos el corazón y la mente, Señor, para no pensar mal contra nadie. No sea cosa que todo el barullo que hay ahí arriba use mi vida para manifestarse. Con el mundo que está engañado, ya vemos cómo están las calles. No es necesario. Pero ojo con los creyentes.
Y aún para el mundo tenemos que ser la vía por la cual Dios se manifiesta a través del cuerpo de Cristo a toda la sociedad, para hacer los bienes que Jesús hizo y para sanar a los oprimidos del diablo. Vamos a orar. Señor, yo he hablado tu palabra, he publicado tu mensaje. He enseñado claramente acerca de las Escrituras. ¿Quién es nuestro adversario? Él existe. Él es nuestro archienemigo. Él busca devorarnos, destruirnos. No solamente robarnos la fe, apartarnos de ti, incitarnos a la rebelión. Él quiere destruirnos. Y tu consejo es: velad y orad. Y tu consejo es: estad despiertos. Y tu consejo es guardar nuestro corazón. Cosa que haremos diligentemente, Señor, con tu ayuda. Como iglesia, como hijos, como hijas tuyas, en este día nos unimos, Señor, para estar en oración continuamente y creyendo que las respuestas a nuestras peticiones vienen en camino, que hemos sido oídos desde el primer día, que el enemigo no tiene parte con nosotros, que vamos a guardar nuestro corazón de enojo, de mentiras, para no hacer los deseos del enemigo, Señor, que tanto se complacería en que lo hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a esta iglesia y bendigo a todos los que nos escuchan a través de los medios de comunicación. Dios mío, en esta hora, si hay personas oprimidas por el diablo, que sean libres. En tu nombre doy la orden, Señor, que los espíritus inmundos de opresión, los espíritus de Belial, sean echados de la mente y del corazón de tus hijos y de tus hijas. Y aún de los que se han acercado a escuchar esta palabra y este evangelio, que en el nombre de Jesús sean libres. Libres, libres. Que venga tu reino a ellos. Que tu ángel acampe en derredor de ellos y que los defiendan, Señor, para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Sana a los oprimidos del diablo en esta hora. Libértense los cautivos, sánense los enfermos y sea bendito tu pueblo, cuerpo, alma y espíritu. Y la iglesia dice: amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor y a su palabra hoy.